Ante la posibilidad de un embargo, la ley en Costa Rica ayuda a que la persona que está en esa situación no lo pierda todo, llámese dinero, carro o propiedades. Lo que se pretende es que su familia no quede del todo desprotegida. Está con nosotros la licenciada Silvia Herrera, que nos va a contar cuáles son esas formas legales para proteger lo que tenemos. Doña Silvia, muy buenos días. ¿Qué tipo de bienes o de ingresos pueden ser embargados según la ley, los que definitivamente se van a perder? Bueno, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Vamos a ver, la ley establece 4 cosas que nos pueden quitar, ¿verdad? Que nos pueden embargar. Esas son medidas cautelares que van a aplicarse sobre, como ya lo mencionó, el carro o la casa, ¿verdad? Son bienes muebles e inmuebles. Carro, casa, propiedades, una moto. Van detrás de las cuentas bancarias, ¿verdad? Pueden retener el dinero que usted tenga en cuentas bancarias y también el embargo de salario, que es lo que normalmente están sufriendo ahorita los costarricenses. ¿Cuál es el porcentaje del salario que legalmente está protegido, digamos, que no me pueden quitar ante un embargo? Por dicha, tenemos la ley de usura que nos permite por lo menos proteger un porcentaje. Actualmente está en 245,000 colones aproximadamente. Es decir, que ese es el monto que por lo menos al costarricense debería de quedarle de salario. Lo demás puede embargarse. Recuerde que nuestro Facebook está completamente activo por si usted le quiere hacer alguna consulta a Silvia. Ahora bien, ¿qué pasa si el salario es de ese monto? No se puede aplicar el embargo. Entonces, la parte acreedora, el actor o el que nos está cobrando perfectamente puede solicitarle una demanda de cobro. Ahora bien, si no se le puede aplicar, pues no se le quita el dinero. ¿Qué hace una persona que recibe una notificación de que le van a embargar su casa o que le van a embargar su carro? En esto quiero ser muy clara. Que a usted le estén embargando su salario no significa que le estén notificando su proceso de cobro. Eso es una medida cautelar, por lo cual no interrumpe la prescripción, que es algo que ya habíamos hablado acá. Entonces, si le llega el embargo, eso llega directamente al patrono y es el patrono el que tiene que gestionar el tema del embargo. Revisa si le alcanza o no para aplicarle el embargo y tiene que revisar el porcentaje que se le puede embargar. Pero entonces sí se le tiene que notificar a la persona. No, eso se lo recibe el patrón en recursos humanos y automáticamente dice, usted recibe 500,000 colones, 7%, le quito 20,000 colones, por ejemplo, y lo demás se deposita en su salario. A través de nuestro Facebook, Hilary pregunta, ¿es cierto que se puede poner una pensión para evitar un embargo? Con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Recordemos que la pensión es un monto de dinero que va destinado a una persona que tiene un estado de vulnerabilidad, un menor de edad, una esposa o un esposo que estaba dependiendo del cónyuge o un adulto mayor. Ahora bien, se está dando la práctica de que la pensión está por encima del embargo. Entonces, por ejemplo, si usted gana 500,000 colones y le ponen una pensión de 300,000 colones, ya ahí no podría caer el embargo de salario. ¿Por qué? Porque le quedan 200,000 colones, que es menos del salario mínimo inembargable. Se ha dado mucho esta práctica donde abogados dicen, mira, ponete la pensión y ahí no te aplican el embargo. Que está bien si usted, por ejemplo, coordina con su esposa, pero me ha pasado con casos que dicen, mira, yo le puse la pensión a mi mamá de 400,000 colones para que no me aplicara el embargo, para que ella me devolviera ese dinero, pero ella se lo está dejando. Entonces a veces esa jugada no está funcionando tanto. Podría más bien ser una mala pasada. ¿Qué pasa cuando una persona se atrasa con las cuentas e intenta pasar del bien a otra persona? Por ejemplo, si a usted le van a embargar la casa o una propiedad, usted no se puso al día con las cuotas, pero usted pasa esa propiedad a nombre de una sociedad. A usted solo le pueden embargar lo que está a su nombre. Si usted decide pasar su carro o su casa a un tercero, a alguien de confianza o a una sociedad, si ese bien no está a nombre suyo, no se lo podrían anotar, o sea, no se lo pueden quitar. Entonces es una medida que, si lo vemos legalmente, protege el bien. Ahora bien, ¿qué significa declarar un bien, verdad, como familiar, y qué protección le brindaría a uno legalmente? Esto protege los bienes inmuebles, específicamente terrenos y casas de habitación. Yo lo puedo interponer. Igual, eso va a proteger a la persona vulnerable, un menor de edad, el cónyuge o un adulto mayor. Se llama régimen de habitación familiar y lo vamos a hacer por medio de escritura pública. Es decir, yo como notaria pública le puedo hacer sobre su propiedad la afectación del régimen de habitación familiar. Si la propiedad tiene eso, puede tener 100 cobros que no pueden caer sobre la propiedad porque está protegido. Mucho ojo con esto. Si su propiedad ya tenía una hipoteca, es decir, vamos en fila, tiene la hipoteca y después entra el régimen de habitación familiar, no lo protege. Primero en tiempo, primero en derecho. Entonces lo mismo sucedería con la pensión. Por ejemplo, si le embargan en salario, después aparece la famosa pensión, entonces está por
por encima de la pensión el embargo? No, porque la pensión es prioridad. Entonces, usted puede estar embargando su salario, se divorcia y su esposa decide ponerle la pensión. El embargo va a decir, lo siento mucho, disculpe, entró la pensión, ella tiene prioridad, rebajamos primero la pensión y si le alcanza, le aplicamos el embargo. Entonces, ¿qué pasa con los bienes que están dentro de una sociedad, Silvia? Y vamos a lo mismo, a usted le pueden quitar lo que está a nombre suyo. Si el proceso de cobro es contra la sociedad, puede ir con los bienes que tenga la sociedad. Pero, por ejemplo, si usted tiene el proceso de cobro y usted tiene una sociedad, solo pueden ir sobre el carro y casa que tenga suyo. Lo que está a nombre de la sociedad, eso no se podría anotar. Entonces, ¿qué tan efectivo es usar una sociedad para proteger los bienes, verdad, ante un proceso de estos legales? Es una muy buena opción. Lo que hay que hacer es asesorarse con el abogado qué tipo de sociedad le funciona. Ahora tenemos varias, puede ser sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, manejar cuántos tipos de cuotas o acciones vamos a tener y lo que esté dentro de la sociedad, como dicen, es un sombrero aparte. Bueno, a ver, ahora que hablábamos de bienes familiares, ¿cómo se hace una declaración de bien familiar? El de régimen de habitación familiar. Ajá. La persona que es dueña del inmueble, es el dueño del terreno, tiene que comparecer, ir donde un notario público y le va a decir, mira, yo soy dueño de esta propiedad, estoy casada con Juanito Pérez, quiero que la propiedad esté protegida porque existe mi esposo, o porque existe mi hijo, o porque hay un adulto mayor. Entonces, esa casa no se puede rematar ni se puede tocar en virtud de que está protegida, porque ahí vive una persona en estado de vulnerabilidad, es decir, menor de edad, un esposo, un adulto mayor. Por supuesto, saludos a Jennifer que en nuestro Facebook nos dice que nos ve desde Alaska. Wow. Ahora bien, Silvia, ¿qué riesgos legales corre una persona que ya está dentro de este proceso e intenta esconder sus bienes o ahora bien pasarlos a una sociedad inclusive de forma irregular? Se ha hablado muchísimo y recordemos esto, cuando las famosas entidades estas que intentan cobrar hacen muchas amenazas. Mira, te va a acusar de estafa, estás robando, eres esto, eres lo otro. Legalmente, si usted el bien no lo tiene anotado y lo traspasa a alguien, pues lo traspasó. Si ya tiene la anotación, igual lo puede traspasar. Es decir, usted teniendo una hipoteca, teniendo una prenda o teniendo una anotación de cobro judicial, usted puede traspasar ese bien 4 o 5 veces. Lo que pasa es que va a igual trasladarse el bien con esa anotación. Entonces, por eso si usted está entrando en procesos de cobro y dice, Dios mío, ok, ya no me da el salario para pagar, tengo mi casa que es donde vive mi esposa y mis hijos. Si no tiene la anotación, perfectamente podríamos traspasarla o bien hacer la afectación. Mientras no tenga la anotación, mientras el proceso de cobro no haya iniciado y no se le haya notificado, no tenga esa anotación de cobro, se puede traspasar. O sea, todo puede trasladarse antes de que usted legalmente haya sido notificado. Exacto, porque usted se entera del proceso hasta que esté notificado. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de las personas que pagan pensión y les van a embargar el salario y, por ejemplo, sí les da para poder pagarlo? Vamos a ver, entonces, cubriría el monto de la pensión, ¿verdad? No sé, 200,000 colones para la hija o el hijo. Entonces, el recursos humanos, porque eso lo hace la persona que se encarga de pagar planillas. Va a revisar y decir, mira, va 200,000 colones para el tema de pensión y si le alcanza, podría aplicar el monto correspondiente del embargo. Vea, doña Ana nos pregunta a través del Facebook, ella está poniendo la propiedad a nombre de ella, ya que su esposo murió, pero hay un menor, después de ponerlo a nombre de ella, ¿verdad? Y del padre para poder embargar la propiedad. ¿Qué pasa en ese caso? Ok, ¿me puedes repetir la...? Ok, doña Ana está poniendo a nombre de ella algo que era del esposo porque ya el esposo falleció, pero hay un menor de por medio después de haberlo puesto a nombre de ella. ¿Qué pasa en ese caso? Lo perfectamente en la mutual que hicieron, donde realizaron, porque si el esposo falleció, tiene que existir un proceso sucesorio, lo que conocemos como mutual. Se va a traspasar a nombre de la señora y como existe un menor de edad, si ella quisiera proteger la propiedad perfectamente, como está ese menor, puede poner un régimen de habitación familiar. Andrei también pregunta en nuestro Facebook, si hay cuentas bancarias con más de 10 años de no pago y la persona adquiere una moto, ¿esta podría ser embargada o hasta la moto, digamos, en cuestiones de valor fiscal? Si tiene más de 10 años y no ha pagado esa cuenta, búsqueme, porque eso podría estar prescrito, ¿verdad? Y ya no tendrías que ni siquiera pagarlo. Podríamos cerrar el proceso como tal. Si él no gestiona, ¿verdad? Revisar el expediente, no gestiona, terminar el proceso, perfectamente. Si adquiere la moto, se la pueden anotar y rematar.
Ok, ¿qué pasa con las personas que están pensionadas y es mayor de 65 años? Las pensiones son inembargables. El proceso de cobro se le puede abrir igual. Entonces, el tema de pensión no se les puede embargar. Ahora bien, recordemos que nos quedan otras medidas, como si tiene carro, si tiene una casa o si tiene cuentas bancarias, eso sí se lo podrían aplicar. El tema de pensión no se toca. Perfecto, ella es la abogada Silvia Herrera. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por la invitación, siempre muy agradecida. Charlyn Melina.